En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Job, capítulo 2, versículo 3. Y el tema en este mensaje está como titulado Satanás, el padre de los incitadores. Cuando lo tengan me dicen amén. Job 2, 3 dice de esta manera: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa. Gracias a Dios por su palabra. El adversario de Dios, el diablo, el padre de mentira, en su astuta manera de manipular, de incitar, desde el principio de la creación de Dios, ha sabido destruir, ha sabido dividir y engañar a la humanidad. Algo de esto estábamos hablando en la escuela dominical. Este ser tan perverso, aborrecedor de lo bueno, está en la misión de destruir a la iglesia de Jesucristo y a la humanidad. Allí en la carta primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, dice de esta manera. Primera de Pedro 5:8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A través de la historia, este hombre de pecado ha incitado a las masas para que, ya sea por alboroto o de una manera violenta, para interferir con la obra de Dios. En esta mañana vamos a leer varios pasajes donde cómo con su astucia ha provocado al hombre a incitarlo para destruir la obra de Dios. Y es una cosa tan terrible. Cuando la verdad es expuesta, que es la palabra de Dios, la verdad sale a la luz. Y el pecado expuesto, el ser humano es capaz de hacer lo posible por encubrirlo. Y Satanás es donde aprovecha en el momento exacto para que el mal sea concebido. Por ejemplo, este era un pastor en una congregación más o menos grande, muy grande. Y no diré su nombre, pero el esposo de una persona que asistía en esa iglesia, y no diré hermana porque no lo era, esa persona tenía una relación extramarital con el pastor. En otras palabras, era la amante del pastor. Al confrontarlo, el esposo al pastor le dice que lo hará público a toda la congregación para que conocieran el tipo que era el que predicaba detrás de un púlpito. No por coincidencia predicamos también de esto en la escuela dominical, pero bueno, Dios es el que trae esto. Y bueno, este pastor, al verse en tremendo aprieto, opta por un gran pecado, y ahí es donde Satanás entra. Y este pastor decide meterlo a la nevera o pasarlo a mejor vida. Así que contrata a un asesino a sueldo por este pastor. Y estos son hechos reales. Usted puede ver esta noticia ahí en cualquier medio. Simplemente búsquelo y verá que ahí está toda esta información. Así que este buen hermano, el esposo de esta mujer,
sencillo como paloma y astuto como la serpiente, ya sabía de qué pie manqueaba este pastor. Así que antes de confrontarlo, él ya había hablado a las autoridades. Los detectives, ya sabiendo lo que pasaba, le monitoreaban las llamadas, y el matón a sueldo que contrató este pastor era un detective encubierto. Así que este pastor, pues terminó pues no sé si todavía está en la cárcel, pero antes de cumplir ese pues siniestro plan, pues ahorita está en la cárcel. Algunos pueden decir, ¿cómo se atreve a decir estas cosas en una congregación, hermano? Pues esto no es nada de lo que se hace ocultamente en muchas congregaciones. Y qué triste, porque esta es una realidad que vivimos hoy en nuestros días. Y para aquellas personas que son alarmistas, que dicen, wow, pues ¿cómo puede ser esto? La palabra de Dios hay cosas más terribles. Y vamos a ver algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios y aún más terribles. Por ejemplo, está la historia ahí en Mateo 14:3, y vamos a leerlo. Mateo 14:3 dice así, versículo 3 al 11 vamos a leer. Y así dice la palabra de Dios en Mateo 14:3. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan el Bautista le decía, no te le es lícito tenerla. Una historia parecida a la de este pastor que dijimos. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por el cual éste prometió con juramento darle todo lo que ella pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en el plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que él se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella presentó a su madre, ¿verdad? Aquí siempre el enemigo va a incitar a alguien para provocar el mal. Lamentablemente aquí en este caso pues fue el profeta Juan el Bautista, y una vez más Satanás haciendo de las suyas. Otro ejemplo lo vamos a ver ahí con el propio Dios Todopoderoso en Job. Incita a Dios, y ya lo leímos, ahí incitó a Dios, pero en este otro pasaje, al único Dios, al creador del cielo y de la tierra, va a ser la víctima. Y fíjense bien, Mateo 27:15, vamos a estar leyendo del 15 al 26, y una vez más aquí hace de las suyas. Mateo 27:15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar a 27:15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Le tenía entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y Jesús fuese muerto.
Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que lo suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Versículo 24 dice, y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más el alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Una vez más, aquí vemos la incitación por parte del enemigo. Vamos a ver una víctima más. En Hechos, capítulo 6, aquí vemos otro personaje que también padeció de esta incitación. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese lo que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, lo exaltaron, lo provocaron a ira, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos para que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra el rey. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá el lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Conocemos la historia, en qué terminó este pasaje, pero aquí, incitados una vez más por el enemigo de Dios, fue a ser una víctima más de este malvado. Otra víctima que podemos ver, y Pablo, él no solamente una, sino muchas veces padeció de este mismo mal. Ahí en Hechos 14:14, vamos a ver esta historia de Pablo. Hechos 14:14 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que le hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Una estaba con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron afrentándolos y apedreándolos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Caonía y toda la generación circunvencina. Y ahí predicaban el Evangelio. Aquí vemos a Pablo, una vez más, incitado por estas personas. Más adelante, ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron, incitaron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando de que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad,
de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de ¿cuántas? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esta historia no para ahí. Pablo siempre fue persuadido, siempre fue perseguido por el enemigo, usando a los judíos. Hay muchas citas donde Pablo padece de estas mismas circunstancias. Ahí en Hechos 17, 5 vemos otro caso. Dice: entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos que ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan, pongan atención, el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Otra vez más, vemos a pobre Pablo aquí, en Hechos 17:12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, ¿y qué hicieron? También alborotaron a las multitudes. Seguimos. En Hechos 21:27, Hechos 21:27 dice así: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, ¿qué más? Alborotaron a toda multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Esta es la manera de persuadir de Satanás, de incitar a la gente, y no se le escapa a nadie. A Dios en el trono lo incita. A Dios en la tierra fue su víctima. A Juan el Bautista, a Esteban, a los apóstoles, a Pablo y a la iglesia de Jesucristo. Esto ha sido a través de la historia. Siempre el enemigo ha incitado a las multitudes a que la iglesia sea perseguida, a que la palabra de Dios no sea proclamada. Y pues bueno, no debo de pedir disculpas por predicar la palabra de Dios, pero de verdad que sí les pido una disculpa. De verdad yo quisiera ser una persona que trajera mensajes alentadores diciéndoles: Dios te ama, Dios te quiere bendecir, eres un campeón, activa tu fe y todas las barrabasadas que se predican hoy. Pero no, todo lo contrario. Arrepiéntete, arregla tu vida, arregla tu estatus con Dios, pues si no es caso de migración, arregla tu vida con Dios, ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios. Ahora muchos se dirán: ¿por qué digo estas cosas? Para muchos tal vez soy alarmista, fanático, religioso, ¿qué otra palabra? Pues tantas y tantas palabras que se dicen a las personas que predican la verdad, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo siempre, a través de la historia, siempre ha sido perseguida.
La iglesia tibia de hoy no lo es. Es por eso que especialmente en este país, la iglesia, entre comillas, vive muy tranquila. Aquí no hay persecución, no ora, no lee la Biblia, e incluso ya ni asiste a los cultos, etcétera, etcétera. Y ahorita en estos tiempos se escucha un rumor, no quiero blasfemar contra Dios, y se escucha de un supuesto avivamiento allá en una universidad allá para el norte, no me acuerdo cómo se llama, donde ya llevan, parece 2 semanas que están cante todos los días. Universidad no me acuerdo la universidad. Sí, y está llegando mucha gente porque está habiendo un avivamiento. Pues Dios quiera que sea un avivamiento verdadero. Yo no estoy nada en contra de eso, pero ya ha habido muchos avivamientos supuestos a través de en años pasados, décadas pasadas, y solamente son un movimiento de sentimientos. Un verdadero avivamiento es cuando la persona se arrepiente, cuando hay un cambio en la vida, cuando buscan de Dios, no nomás en un culto, en una convención, no, cuando día a día vive agradando a Dios, viviendo la vida cristiana, haciendo la voluntad de Dios, leyendo la palabra, orando, y ese es un avivamiento, un cambio de vida. No un estar 2, 3 semanas parados, cante y cante, pero pues si es un avivamiento como ellos lo llaman, pues gloria a Dios, ¿verdad? A ver si cuando venga la persecución se mantienen firmes como lo que es. En el año, antes de que entrara este presidente que tenemos ahorita, les puse un video de unas enmiendas que querían promover a unas leyes que se pretendían. Aún no sabían si se iba a seguir el presidente ¿quién estaba en ese tiempo? Trump. No sabían quién iba a seguir de presidente, pero ya se estaba preparando en la mesa leyes que afectaran a la iglesia. Y se hicieron, cuando se ponen las leyes ahí en la mesa, proposiciones, pero creo que solamente quedaron en la mesa. Pero déjenme decirle que el enemigo está tratando al 100 en ponerse en contra de la iglesia, de persuadir, de incitar a las masas, el enemigo una vez más contra la iglesia. Y esto es un hecho que estamos viviendo hoy en día. Ahorita les voy a poner ese video que les puse en el 2020 de lo que este pastor trajo aquí en este video. Déjenme decirles que la iglesia de Jesucristo en los últimos días será terriblemente perseguida. Y esto lo dije desde hace muchos años, antes que ocurriera todo lo que estamos viviendo, que la iglesia sería catalogada como un grupo terrorista. Y como lo dije, ya se está comenzando a incitar a las masas a que esto es un hecho y muy pronto lo vamos a estar viendo. Gracias a Dios en este país tenemos libertad, aún un poquito que nos queda, pero como les dije, se está trabajando arduamente para que seamos callados, así de la manera como callaban a Pablo, de la manera de los versos que leímos, de esa misma manera actuará el enemigo. Porque supuestamente estamos en contra de lo voy a decir de esta manera, estamos en contra de las perforaciones masivas atravesando la piel con un pin, porque en el pellejo, porque estamos en contra de las ideologías de las que hablaba Noé y que hicieron los romanos. Ya saben de qué ideología. Estamos en contra de... ¿Mande? La matanza de niños. Estamos en contra de todo lo que está opuesto a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Estamos en contra de todas estas nuevas leyes, nos están catalogando como terroristas. Porque proclamamos
un mundo que va a cambiar, y es terrible las cosas que estamos viendo hoy en nuestros días. Y hermanos, como les dije, estamos en los últimos tiempos, y esto lo estamos viviendo ante nuestros ojos. Fíjense bien, les voy a leer este caso. Ahorita les voy a poner también el video. Este caso es allá en Australia, y como les dije, va a llegar el tiempo en que nos van a tachar de terroristas. Este caso que fue allá en este año, comenzando este año, estas personas mataron a 2 policías, y pues investigando y a estas personas, pues tomaron la decisión de llegar a la determinación de este caso. Y como dijimos, un incendio en un bosque comienza por una chispa, y de esa chispa se va haciendo más grande, y luego ya se va incitando a las masas, como lo que acabamos de leer. Entonces les voy a leer la determinación de la policía en este caso. Ahorita vamos a ver el video, lo voy a decir en español porque ahorita está en inglés. Se los voy a decir lo que dice está más largo el video, pero solamente es una porción, un pedacito, un corto. Pero esta es la determinación que dijeron. Esto está en español, lo que van a oír en inglés ahorita. Dice: la evaluación ha concluido que estas 2 personas, Nathanael Garrett y Stacy Train, actuaron como células autónomas y ejecutaron un ataque terrorista por motivos religiosos. Lo que hemos podido deducir de esa información es que los miembros de la familia Train se suscriben a lo que llamaríamos un amplio sistema de creencias fundamentalistas cristianas. Un sistema de creencias conocido como premilenialismo. Es un sistema de creencias que proviene de la teología cristiana. Ahora, no soy experto en eso, pero en su interpretación básica es que existe la creencia de que Cristo regresará a la tierra por 1000 días y traerá paz y prosperidad. No sé si captaron ahí la falla, pero esa es la determinación que da esta persona. Pero será precedida por una era o un periodo de tiempo de tribulación, destrucción, sufrimiento generalizados. Estas cosas ayudan a contribuir a su creencia en este sistema, por la pandemia encubierta, el cambio climático, los conflictos globales, la dispersidad social y todo este tipo de cosas. Es terrible, o sea, ya están manipulando a las personas. Y este es el padre de la incitación, el que está detrás de todo esto. Así que nosotros, por creer en lo que la palabra de Dios dice, pues no nos vamos a escapar de lo que vivió Pablo, no nos vamos a escapar de lo que vivió Jesús, no nos vamos a escapar de como lo que pasó a Esteban y todos y tantos hermanos que han pasado a través de la historia, que siempre el enemigo ha usado a las masas para atacarlos. Vamos a ver el primer video. Ese lo traje antes de que fuera esto de la Pandi. Y el segundo es los que le leí en este momento. Van a ver cómo... United States Congressional Representative, serving Democrat United States Congressional Representatives has sent Joe Biden a 28-page list of recommendations about ending any Christian consideration on policy decisions in the United States of America. They call, this group, secular Democrats, call evangelical Christians nationalists and white supremacists. They call us that on page 1. That Christians should be considered a national security threat
by the Department of Justice and by the Department of Homeland Security. That's on page 13. They label Christians as a threat to the U.S. Constitution. An Irving Democrat United States Congressional Representatives has sent Joe Biden Our assessment has concluded that Nathaniel, Gareth and Stacey Train acted as an autonomous cell and executed a religiously motivated terrorist attack. What we've been able to glean from that information is that the Train family members subscribe to what we would call a broad Christian fundamentalist belief system known as premillennialism. It's a belief system that comes from Christian theology. Now, I'm not an expert in that, but in its basic interpretation is that there was a belief that Christ will return to the earth for 1,000 days and provide peace and prosperity, but it will be preceded by an era or a period of time of tribulation, widespread destruction and suffering. Now, what we've been able to elicit from all that material that we've examined, particularly Stacey's diary notes, is, and we think, that a range of different things help contribute to their belief in this system. So the COVID pandemic, climate change, global conflicts, social disparity, all of those kind of things. Esto es lo que se está moviendo por abajo del agua. Lo que se está trabajando encubiertamente. Ya ahorita ya no es encubierto, pero esa es la idea porque están en contra de lo que creemos. Porque estamos en contra de sus teologías, todo lo que quieren implementar, todo lo que quieren, ¿cómo se dice cuando un dictador pone imponer? Todo lo que quieren imponer. Entonces, no nos sorprende que esto fuera, ya lo sabíamos desde hace muchos años, que la iglesia sería perseguida en los últimos tiempos, ¿verdad? Hasta ahorita aquí tenemos libertad de expresión y no tanto, está regularizada. Ahorita en los medios, como les dije, pueden salir mujeres desnudas enseñando las pompis, enseñando los pechos, diciendo barbaridades, pero cuando sale un mensaje de así, se lo clausuran, se lo quitan. Así que ya en este tiempo va a empezar Facebook a quitar todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, porque dicen que es false, ¿cómo dicen? False news, que no es verdad. Tienen su palabra, que son falsas, noticias falsas. Entonces, simplemente es para que nosotros como cristianos sepamos a lo que estamos enfrentándonos, ¿verdad? Y el enemigo no tiene potestad contra nosotros, no tiene ningún poder, pero gracias a Dios porque, pues si estamos en Cristo, como lo he dicho, no tenemos nada de qué temer, ¿verdad? Pero es triste ver que pues la iglesia está dormida todavía y la iglesia no está preparada. Así que, bueno, si usted está despierto, pues ya sabe, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. Así que por eso es necesario que mantengamos una vida en comunión con Dios, buscando a Dios, orando. Y si la gente ya no le importa las cosas de Dios, pues ore por su familia, métalos en el arca, usted. Porque como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé no se metieron multitudes, sino solamente se metieron la familia. Y en su casa, que es su familia, que en su arca, entre en ese bote que es Cristo Jesús.
Así que, bueno, es terrible las cosas que vivimos y las cosas que se están planeando, pero es un hecho que una vez más el enemigo va a incitar a las masas, a provocarlos, a que implacamos o motivamos el terror, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos guarde y nos cuide y lo va a hacer, así que no tenemos de qué temer. Así que mantengámonos firmes y estando caminando como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Ya el Señor ya nos guardó por medio de esta pandemia, ya a todos nos ha cuidado, y creo que sin la necesidad de nada, y hemos visto la mano de Dios. Así que bueno, pero en ese caso de Australia, esta es hija de un pastor, eran cristianos o no sé qué decir, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la historia en internet, léanla si les interesa. Hay países donde todas estas leyes son obligatorias y cuando se oponen, no hay oposición como en China, las personas son sometidas o te sometes a las autoridades entonces demos gracias a Dios que tenemos libertad aún en este país. Así que bueno, pues siga orando y sigamos manteniéndonos firmes en el Señor. Vamos a ser despedidos. Le voy a pedir a nuestro pastor que nos despida en oración. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la tarde, si Dios lo permite.